Muy buenas tardes. Estamos aquí para hacer una entrevista muy emotiva para mí personalmente. Vamos a estar entrevistando al sensei Eddie Cardona, séptimo dan. Eddie Cardona, sensei, yo lo conozco desde niño y para mí esta entrevista es realmente muy emotiva, muy especial. Así es que él nos estará contando sobre su historia, sobre los sucesos que desarrolló durante una época muy longeva de karate tradicional. Él ha sido uno de los patriarcas de más y mayor tiempo entrenando, el cual todavía a su edad se mantiene enseñándonos y entrenando todos los días de su vida. Gracias, don Eddie, por un increíble ejemplo, uso. Sensei, muchas gracias por permitirnos esta increíble entrevista, para mí muy emotiva. Usted sabe que nosotros le tenemos una gran estima. Gracias por aceptarla y gracias por invitarnos a contarnos todas las cosas que usted ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, Sensei Cardona, bienvenido. Cuéntenos, por favor, en qué año comenzó su trayectoria en karate. Si es tan amable. Le doy las gracias, Sensei Yair, porque a pesar de que nos conocemos hace años, yo comencé en el 1951 con un okinawense, el sargento de la Fuerza Aérea en la base Henry en Puerto Rico, Aguadilla. Y tuve desde el 49 hasta el 52, porque como era militar, pues lo tuvieron que transferir para Estados Unidos o no sé qué base. Él era natural de Okinawa. Entiendo. Era sargento y era un cuarto dan en Shotokan. Wow. Y un cuarto dan en Kobudo. Ok. Y solamente habíamos, él no aceptaba muchos estudiantes, solamente habíamos 5 estudiantes. Wow. Y él tenía una regla de que las clases comenzaban a las 5 de la tarde. y él pues nos decía, tienes que estar aquí media hora antes. Ok. El que no llegue media hora antes, la puerta está cerrada. Bueno. Yo no conocía eso, ¿verdad? En ese tiempo yo estaba en la escuela superior cuando eso. Perdón. Y entonces pues estuvimos como yo te dije, en ese tiempo, lapso de tiempo con él. Llegó el momento pues, que se tuvo que ir. Yo llegué hasta que Brown, marrón con él. Ok. Porque él era una persona bien estricta. Entiendo. Y tenía un buen karate. Ok. Y en aquellos tiempos yo no conocía lo que era karate en ese tiempo. Y recordemos que Sí. eso era, ¿para qué año? 49, 50, 51. Wow, imagínese. Entonces en el 51 lo transfirieron para afuera, no sé para qué decir. No me acuerdo, ya se me olvidó el nombre de él, pero él no daba, en aquellos tiempos no habían los certificados que se dan ahora, Claro. con muchas cosas y muchos nombres, sino que él me promovió a cinturón. Yo empecé uno y me promovió, antes de irse, me promovió a cinturón marrón. Ok. Yo no sabía si era tercer Q o DQ o primer Q. Wow. Yo orgulloso con mi rango, yo era Claro. jovencito. Entonces pues él llegó un momento que se reunió con nosotros y nos dijo, bueno, me tengo que ir porque me transfirieron para otro país. No sé si fue para Okinawa o para Estados Unidos, como está en la Fuerza Aérea. Y se tuvo que ir. Wow. Entonces yo me quedé de ambulante, o sea, que no,
En aquel tiempo, Sensei, no se conoce, el karate no estaba bien abierto. Entiendo, no como se ahora. conocía. Nadie conocía lo que era karate. Wow, Y yo me acuerdo que yo dije, me quedé solo, no tengo maestro, ¿qué voy a hacer? claro, claro. Pero lo importante fue que él me enseñó los primeros fundamentos de Entiendo. lo que es el karate do. Y eso a mí me llenó de orgullo. Y yo aprendí algo, me enseñaron algo. En ese tiempo pues yo tengo que seguir o buscar a una persona que tenga más rango que yo, porque antes no había ni eso de quinto ni nada de eso. Claro. Don Eddie, y perdone que lo interrumpa, pero siendo un hombre de milicia, un militar como usted, lo era y lo es todavía, porque digo, ya está retirado, pero eso se lleva en la sangre y se lleva en la sangre, ¿no? Seguro. ¿Le pudo haber dado a usted cualquier otra cosa, levantado de pesas? Digo, porque usted era un militar, un hombre activo, fuerte. Bueno. ¿Y por qué el karate? O sea, ¿por qué esa necesidad de un arte que no había gente que lo pudiera llevar? ¿Por qué esa inquietud? Bueno, en aquel tiempo, como vuelvo y te digo, te repito, que en aquel tiempo no había lo que se llama el conocimiento del karate, Ok, pero que hoy en día pues, está más amplio. ok. Y pues yo en el 52, cuando yo terminé mi escuela superior, en el 50 terminé mi escuela superior, me gradué, lo que llaman high school. Okay. Entonces pues me llamó el ejército. En aquel tiempo era lo que llaman draft. Era obligatorio. Entonces pues yo me llamaron, fui, tomé los exámenes, los pasé. Y me llamaron como a las 3 semanas me llamaron. Y yo fui a Fort Buchanan. Okay. Que fue el punto que llaman el punto que llevaban a uno. Okay. De allí me distribuían a uno, me llevaron a una barraca ahí. Entonces ahí fue, escogían en aquel tiempo el Marine Corps necesitaba gente. Porque en Marine Corps no había más que 2 divisiones. Okay. La First Division y la Second. Entonces pues allí vino un sargento del Army en la lista, en orden alfabético. Y empieza a llamar, dice, vamos a empezar primero por la A. O sea, terminaron con la A. Decían, tú Marine Corps y tú Army. Oh my God, o sea que ahí mismo los dividían. No, sí, entonces cuando llegaron a la E, primero la E, a la B, ABC, yo pensando que no sabía lo que era Marine ni nada de eso. Entiendo. Entonces fulano de acá, Army, Eddie Cardona, Bonano, Marine Corps. Yo me sorprendí. ¿En qué me metieron a mí? Sí, yo sorprendí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le pregunté a un sargento de allí de Dami, le dije, con permiso, ¿puedo preguntarle algo? Me dice, ¿qué me va a decir? O sea, que antes de esos sargentos eran, digo, si yo vengo para el Army, ¿por qué me llaman para el Marine Corps? Me dice, eso es problema suyo, no es problema mío. Y yo le dije, pero es que yo quiero que usted me diga cuál es, porque yo no sé para dónde yo voy. entonces me dice, ¿tú sabes para dónde vas? Te voy a decir para dónde tú vas. Yo le expliqué. Usted va ahora para North Carolina. Oh my God. Va para South Carolina, para Paris Island. Allí yo dije, ¿cuál es eso? Dice, ese es el sitio de entrenamiento de los Marines, Paris Island. Y eso es una isla que no tiene más que un gate, un entrance y un out.
Wow. Y yo dije, no dan break ni nada. Allí no hay break para nadie. Allí nadie puede salir. Porque es una isla. Wow. Tiene una isla, alrededor de la isla tiene un swamp. ¿Serio? Wow. Un swamp donde hay alligators, hay snakes, Mosquitoes. mosquitoes, and everything. Y yo dije, mira, ahí donde caí yo. Entonces, pues, pero no se me había olvidado de que yo había practicado el karate. Y yo fui a Paradise Island, tuve 4 meses, un training de 4 meses, de bootcamp que llaman. Salí de allí, terminé mi bootcamp. No sé, salí como en el rango de PFC, Private First Class. Entonces de ahí pues nos dijeron, todos los que pasaron el bootcamp tienen un assignment para North Carolina, Camp Lejeune, que es ese North Carolina es un puesto de Marines de la Second Marine Division. Okay. Y Second Marine Batallón. Yo dije, bueno, caiga ahí. Entonces cuando yo veo el papel que me dan un papel de eso, como cuál fue el assignment que me dieron y cuál era el specialist, que dice all 300. Yo le pregunto, ¿qué es all 300? Me dicen, it's a weapons company. Infantry. Oh, wow, infantry. Yo no sabía nada de eso. Caigo allí. Me dice un capitán que llegó y me dice, where you come from? Y yo le dije, I come from Puerto Rico. Me dice, where is that? Yo no me atreví a decirle porque tú no podías decirle bien. Me dice, where is that? Where is that? I said, 100 by 35. He said, wow. Entonces me dice, how many of you living there? 3 million people. What? Yes, 3 million people. Y dice, I don't believe it. ¿Serio? No le creían, don Eddie. Serio, I don't believe it. You came there, and me say, you born there? Me dice el capitán que era americano. Me dice, yes, I'm born there. I'm born and I'm raised there. Wow, don Eddie. Wow. And entonces me dice, what grade school you had? ¿Qué grado de escuela tú tienes? 4th grade high school and 1 year college. But I didn't finish. You know, why did you finish me there? I could because the army called me. Wow. Entonces me dice, está allá. Entonces me dieron un rifle, me dieron todo. Yo dije, ay, bendito, me caí yo. Pero yo me dispuse a aprender. Porque yo tuve un padre que siempre me decía, cuando tú tengas uso de razón, tienes que aprender a vivir la vida. Porque tú no vas a estar todo el tiempo conmigo ni con tu mamá, ni con tus hermanos. Tienes que aprender a hacer tu vida y valorizarla. Claro que sí. Y una de las cosas que yo aprecio mucho de mi papá es esta muerte, murió de 99 años. Wow, Eddie, su familia toda longeva entonces. Sí.
me dijo, aprendes a ser obediente y disciplinado. Con eso vas a ganar todo lo que tú verdaderamente deseas tener o quieres tener. Porque el que es indisciplinado y no es obediente no va a ningún lado, no logra nada. Así es. Yo aprendí eso, Sensei. Y eso siempre yo, cuando yo comprendí lo que verdaderamente me enseñaron del karate do, es que es obediencia, respeto, disciplina. Y más importante, faithful. Tiene un aspecto de servicio, ¿correcto? Exacto. Tuve 2 años en el Marines, me licencié, estuve en Europa, estuve en Italia, estuve en Francia, estuve en España, estuve en Turquía, estuve en Grecia, estuve en África en el sur. Don Eddie, usted estuvo en todos lados. Y tuve esa oportunidad que Dios me dio, bueno, para yo, si no, yo no me hubiese ido a ningún lado, no hice conocido, conocí diferentes culturas, ¿entiendes? Bueno, comprendí que solamente no era la cultura donde yo nací, donde yo crecí, sino que conocí la cultura en Italia, en Francia, en España, en Turquía, en Grecia y África. Y de ahí, eso me ha enseñado mucho. La Fuerza Armada me enseñó mucho. Yo aprendí muchas cosas en la Fuerza Armada. Claro. Tuve mis vicisitudes como ser humano. Claro. Cuestión de racismo. Oh, yo me imagino que eso debió haber sido muy fuerte, ¿verdad? En 52, sabes que había mucho racismo. Sí. Porque yo estuve en el Carolina del Sur, Carolina del Norte, que entiende, y todavía el racismo existe. Claro. Sí. Desgraciadamente, ¿verdad? Sí. Pero todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso yo lo observaba. Y yo dije una vez, ¿cómo es posible que nosotros somos creación de Dios? Y hay personas que miran con tanta indiferencia Así es. A otras personas, Así por es. el hecho de color o de credo o de nacionalidad. Claro. ¿Ves? Y entonces yo, pues, eso me quedó en la mente, porque si yo hubiese sido otra persona le hubiese creado un odio. Claro, claro. Y que es muy fácil, crear odio ante esa injusticia. Porque yo tuve problemas y a mí me hablaban, me trataban, tú sabes. Pero yo no hice caso a eso, yo dije, ¿qué se va a hacer? Pero cuando yo me acordé con muchos sureños, los hillbillies, esa gente son, fíjate, son hillbillies, son gente que vive en su mundo. Claro. Y yo iba con ellos, yo conocí 2 o 3 de ellos, me llevaban a la montaña, allá en North Carolina, y bebíamos moonshine. ¡Oh, my God! Y se portaban bien decentes, bien humildes, y como si me hubiesen conocido. Porque lo veían usted como amigo. Exacto. Pero cuando tú bajas de allá, los de la ciudad, muy diferente. Tú veías una acción muy diferente. Te miraban. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? Sí, te miraban como si tú fueras un desconocido. ¿Entiendes? Yo estuve en Carolina del Sur, estuve en Carolina del Norte, estuve en Alabama, estuve en Mississippi es el estado de Alabama. Sí. De más racismo. Y usted estuvo en el centro del huracán, como decimos nosotros. Sí, y estuve en California, estuve en Texas como militar,
Estuve en la parte esta, cerca de New Jersey, Can Kilmore. En Texas estuve en Fort Hood, Texas. Y estuve también en Arizona, en Coahuachuca. Oh my God, doctor. Eddie, usted estuvo en todos lados. Y yo te digo, lo más importante de mi vida y como persona es que yo aprendí a conocer las diferentes culturas. Oh. Una mente cosmopolita. Sí, yo no fui con una actitud de negación, que yo no me junto con este, pues no. Yo los observaba sabiendo que ellos eran en una forma de tratar de relación era muy diferente, tú sabes. Y ellos pues habían la cuestión de racismo de color, de negro y eso. Pero yo eso lo obvié, lo eché a la basura, sino seguí la meta. ¿Entiendes? Seguí la meta. Se olvidó lo negativo y fue por lo positivo. Sí, y entonces pues seguí, se me olvidó decirte que después de eso que yo salí del ejército, yo estuve en Corea. ¿En Corea la guerra? Sí, yo estuve en Corea. Wow. En el conflicto de Corea. Y iba a ir a Vietnam, pero no. No le tocó, gracias a Dios. Pero serví en el servicio, Sí, el servicio activo en Corea. Sí, y Corea y Vietnam, pero no fui a Vietnam. Ok, no le dieron el dispatch. No. Entonces de ahí pues yo dije, espérate, seguí practicando. Me fui a practicar en los años 64, 65. Ajá. Yo dije, espérate, yo no puedo quedar sin practicar. A pesar de que yo practicaba esto, pero no es lo mío tú tener un sensei. Claro, no lo es. El sensei es el que te corrige, te evalúa y te dice, esto no es así, esto es así. ¿Tú entiendes? Y yo pues conocí después que salí del Marines y esto, conocí a un sargento que se llama Kelly Mosley, negrito de 6'5". Ok. Que era Jido-Bong. O sea que empezó a hacer karate coreano. Sí, era un karate coreano, pero más ejecución karate do. Sí. Fíjate, y yo pues, eso fue en el 65, sí. Y yo pues, me gustó, porque no usaban el uniforme que usaban. Y toda Sí, la porque técnica. en ese entonces se le llamaba karate coreano porque era de Corea, Sí. pero era karate. Sí, porque el maestro, el maestro de ese era Lee Seung-woo, era fue presidente de la Federación de Corea, del Jido-Bong. Pero la gran mayoría de ellos habían cogido clases mientras era la Segunda Guerra en Japón. En Japón, sí. O sea que la base de ellos de las katas era Shotokan. Sí. Entonces, pues a mí me gustó. Me metí, plan. ¿Se le parecía mucho? No había una diferencia, porque él enseñaba karate do. Ok. Sí. Y me gustó porque yo vi en los movimientos y en las katas, casi lo mismo. La Heian le llaman la pina. Ok, que ese era el nombre original. Entonces el Basai Dai era Pasai. Pasai era el nombre original nuevamente. Sí, porque eso es lo que está. Entonces pues yo estuve con él era sargento de la Fuerza Aérea.
Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer un ajuste en la cámara porque no quiero que la entrevista no se grabe bien. Disculpe. Entonces, don Eddie nos estaba contando que usted comenzó a coger el arte coreano, que era el Jido-Kwon. Jido-Kwon. Y entonces, ¿qué pasa con su instructor que se tiene que ir? Bueno, él se llama, no sé. Él es natural de Ohio. Ok. Cleveland. Y entonces él se retiró. En el 1973, que fue que cerraron la base Raimi. Ok. Y se tuvo que ir. Okay. Se retiró, era sargento, Master Sergeant o algo así. Wow, wow. Entonces, pues, una gran persona, muy buena. Y él mucho antes, un año antes de él irse, de retirarse de las Fuerzas Armadas, de Air Force, me recomendó a la Shonan. Ok. En el 1970. En el usted hizo su primer Shodan en el 1970. Sí. Wow, wow, wow. Y entonces él me dijo, yo voy a llamar allá al instructor mío, a Lee Seung-woo, porque él estuvo en Corea, y para que te voy a recomendar para Shodan. Entonces tienes que hacer la carta tal y tal y tal. Tienes que hacerme las 5 espinas, que eran gigas. Y tienes que hacerme el Pasai-dai, Kanku-dai. Otra que está más, no me acuerdo. ¿Guión? Ajá, yo. Y yo dije, pues está bien. Me dice, ¿qué más tienes en el? No, te preocupes, la experiencia tuya. Yo la acepto como algo muy... Ya yo hablé con... Entonces, pues, me dio el examen. Entonces, pues, lo envió para allá, para Corea. Como a los 3 meses, me llega un paquete así, ¿sí? Y yo dije, ¿qué será esto? Debe llegar el certificado. Wow, wow, don Eddie. Que te lo voy a mostrar cuando de primer dan. En 1970. Y el número de estudiantes. Wow, don Eddie. Yo dije, ¿cuánto? Entonces me enviaron juntamente en el paquete una correa. No había tiendas en el 70. Una correa, yo me la puse. Entonces yo seguí practicando. Entonces yo empecé a seguir enseñando, practicando y enseñando. Ajá. En la base yo tuve como... Después que la Fuerza Aérea se fue, que yo perteneció al Coast Guard. Ok. Y entonces yo empecé a dar clases en el gimnasio. Wow. ¿En qué año fue eso? Shotokan. ¿Cuándo empezó a dar clases en el gimnasio? Eso yo empecé en el 1900, ese fue en el 73. En el 74 yo empecé a dar clases de Shotokan. O sea que usted está enseñando Shotokan desde 1974, ¿correcto? Sí. Ok, entonces le hago una pregunta muy especial para cuestiones, el aspecto histórico de esta entrevista. Pero perdóname, en ese año yo conocí a un maestro que se llamó Frederick Berríos. Ok, Frederick Berríos. Él era Shotokan. Ok. Sí. Y entonces ahí usted continuó el sí, Shotokan. Entonces yo continué con él y él fue que me promovió a Shonan. De Shotokan. Ok. Entonces le hago una pregunta muy importante. Usted tuvo la fortuna
de ver uno de los primeros tours que hizo el Sensei Nichiyama con Sensei Nakayama y Sensei Obata. En 1950. En 1950. 51, perdón. 51. Sí. Y entonces, ¿qué nos puede contar de esa experiencia de haber visto en ese tour que se le daba al South Air Command? Sí. Que ese era el SAC, lo que le decían el SAC, que dieron los maestros Nakayama, Obata y Nichiyama. Bueno, fíjate, en ese tiempo yo vi, porque ya como se había ido en el 51 fue eso. En el 52 fue que me llamó el ejército. Entonces ya en el 51 se fue el maestro mío de okinawense. Ok. Entonces fue cuando SAC los trajo y dieron tres seminarios. Wow, o sea que no solamente vi una demostración, sino dieron 3 seminarios. Primero lo dio Nakayama, segundo lo dio Nichiyama y el tercero lo dio Obata. Increíble, increíble. Y yo vi aquello y dije, era tremendo. Y fue cuando yo empecé a entender lo que es el karate. Pero no era cuestión de kumita ni nada de eso, todo era fundamento. Kedambaraya, Geuke, Ude Ushibuke, Soto Ushibuke, Kedambaraya, Geuke, combinaciones y todo. Yo vi aquello y le hago una pregunta muy importante para motivos históricos, don Eddie. Usted que los vio jóvenes, ¿cómo qué edad tendrían los maestros? Por ejemplo, el maestro Nakayama, ¿qué edad tendría para ese entonces? Caramba, yo diría que algunos 40 años. 40 años Nakayama Sensei. O 30, no, 40 y pico. ¿Y Nichiyama Sensei? Nichiyama era más joven. Sí, como unos 30. Unos 30 y pico. 30 y pico. Sensei Obata. Obata era mayor. Mucho mayor. Sí, Obata era mayor. Porque Obata fue el primer, era el asistente de Nichiyama, de Funakoshi. Okay. Y entonces le hago una pregunta. Yo sé que ha pasado mucho tiempo de eso. Sí. Pero en términos de karate, ¿cuán diferentes eran los 3 karates? Por ejemplo, el karate de Nichiyama, el karate de Nakayama en aquel entonces, ¿no? Porque yo sé que usted vio a Nichiyama en diferentes ocasiones. Sí. Y el karate de Obata, ¿eran diferentes los 3 tipos de karate de esos tres maestros? Bueno, yo te diría esto, de acuerdo a de lo que yo observé. Ok. Los tres seminarios fueron diferentes. O sea, Nakayama era un monstruito en eso, era un monstruo, y muchos fundamentos. Ok. Muchos fundamentos, posiciones, ¿entiendes? De bloqueo, de defensa, ¿entiendes? Y entonces Nichiyama era muy técnico también. Todos los tres los que enseñaron fueron, si vamos a unir todos los 3, vamos a verlo. Ajá. Yo diría que hubo una diferencia entre ellos, pero estaban en el mismo nivel de lo que es el karate. Entiendo. O sea, mucho fundamento. No había nada excesivo ni nada, todo fundamento. ¿Qué le parecía, por ejemplo, Nichiyama, como en términos de mucha gente entiende que Nichiyama era muy bueno ejecutando el Sukiwaza, pero en términos de Keriwaza, ¿qué le parecía a Nichiyama? Los Keriwaza son las patadas. Las patadas, sí. Keriwaza, los eran idénticos. Tienen unas patadas que tú casi ni veías lo que cuando las tiraban. Ellos tiraban plan y las recogían en una forma con un buen balance y una buena postura. ¿Entiendes? Entiendo. Y en eso pues yo dije, ahí fue donde yo más me entusiasmé. O
¿sabes? Vi la calidad. Eso la cambió calidad, su vida. Sí, la calidad del karate. De ahí fue donde yo dije, yo empecé a conocer de lo que es el karate. Actualmente, yo, no es porque, lo voy a decir no por orgullo de que yo soy mejor que él, porque yo siempre he dicho, yo soy un sensei. Aprendí de los buenos maestros que me enseñaron. Aprendí a absorber lo que es el karate y cómo me enseñaron qué es lo que significa el karate do. No aprendí ni me enseñaron, los maestros que yo tuve no me enseñaron nada de ficción. Okay. Que es lo que yo estoy viendo hoy en día en el karate. Entiendo. El karate lo han dañado últimamente. Entiendo. Los tiempos. Sí. O sea, no es un karate real, ni efectivo, ni como yo lo aprendí. Claro. No estoy en contra de los torneos del deporte ni nada de eso, no. Como yo digo, cada loco con su tema. Claro que sí. Y entonces le pregunto, ya que eso que usted nos acaba de decir ahora es tan importante, ¿qué es lo que usted piensa, verdad? Que ha llevado a esa degeneración del karate tradicional? Bueno. Digo, si es una cosa, si son muchas, pues más o menos, ¿no? Bueno, pues yo te diría que primero, número uno, y vamos a decir, son personas que han llevado a ese tipo de karate que ha desmejoralizado. Moralizado, sí. Y que no tiene ningún fundamento. Ok. Porque lo que están hoy en día, lo que yo estoy viendo, yo he visitado muchos dojos. Y yo soy de una persona que entro, me pongo los dedos, me cambio, medio, si no me dicen entra, yo no entro. Si no me dicen entra, ¿quieres una parte de eso? A veces hasta me dicho, no, habla tú. Porque yo he observado, yo soy muy observador, yo he observado la calidad, Claro. que es lo importante. He notado que muchos de los que enseñan karate hoy en día no han demostrado la calidad de maestro, de ser un sensei. Es que han aprendido de otras personas que han pensado o han creído que el karate se puede hacer esto, o han inventado muchas cosas. Y en el karate es como yo digo, es como cuando tú lees la Biblia. Todos los pasajes, todos los capítulos de ahí dice exactamente lo que hay, lo que puedes hacer, lo que no debes hacer. Que Dios hablándote a ti mismo. Claro. Y entonces, pues, no debes ni quitarle, ni restarle, ni darle, subirle más, ni restarle a lo que dice, Claro. o a la enseñanza. Yo supuesto, cortando esto, hablando corto, es que no han sido buenos Estudiantes. Entiendo. Y que lo que verdaderamente le han enseñado, no le han enseñado correctamente. Entonces le hago una pregunta. Bueno, realmente son dos preguntas, pero quiero tratar de hacerlo lo más fácil para que usted se le facilite explicarnos. ¿Será que se nos ha olvidado el tratar de formar personas buenas dentro de los dojos? Esa es una de las cosas que te digo. Porque es como yo te diría, el buen instructor que ha aprendido o que le han enseñado y ha aprendido de otro buen instructor que tiene la calidad de lo que aprendió y se lo enseñaron bien, que ha creado una formación. Claro.
Son... se me fue el hilo ahí, no de. Bueno, no hay problema, Bueno, yo se lo dime. bueno, yo le estaba diciendo que sí, cuando una persona va al dojo, nosotros no creamos buenos seres humanos. Oh, sí. Que sí. eso haya creado un problema. Sí. Bueno, yo te diría, cuando tú estás dirigiendo un grupo Ujú. de estudiantes, lo primero que el maestro debe tener una buena visión, tratarlos bien Sí, sí, como personas, eso, totalmente de acuerdo. y educarlos y no usar palabras Que ofendan. ofendan. O sea, el buen estudiante que te sigue o no sigue, que ha tenido una buena formación Ajá. en el aprendizaje y lo que tú le has proyectado, sigue Tu ejemplo. tu ejemplo. Entiendo. Si el maestro le crea unos malos ejemplos al estudiante, ese estudiante va a hacer lo mismo que el maestro. Sí. Claro, claro, porque nosotros aprendemos por ejemplo. Sí, seguro. Y pues, es como yo te dije, vuelvo atrás y digo, yo aprendí de unos sensei excelentes. Y me alegro de eso porque Nishiyama fue bueno. Yo vi 5 seminarios con Nishiyama. Entonces, ahora que toca Nichiyama, y disculpe que yo, cuando usted No. menciona algo, yo brinque, pero es que es el momento correcto, Sí. el cue. Perdóneme, maestro. Usted vio a Nichiyama en diferentes ocasiones. Sí. De hecho, lo vio bien jovencito, cosa Sí. que en nuestro caso, porque nosotros no tenemos la edad, ¿verdad? Sí. Ni el tiempo. Usted lo vio cuando él tenía 30 años. Entonces, mi pregunta es, ¿usted vio que Nichiyama en su forma física cambió? O sea, ¿vio cambios en su forma física a través del tiempo? Es la pregunta. Yo te diría que no, porque siempre enseñó era un gran instructor. gran instructor. Ajá. Y como yo digo, yo aprendí. Ok. Todo lo que él en los seminarios tuve, yo aprendí Claro. mucho. Es verdad que cuando los últimos años pues que yo fui a California, pues, y aquí en Puerto Rico, pues él ya tenía su edad, O sea, que su forma física sí se hacía más paradita. sí, pero siempre ejecutaba. Entiendo, o sea Sí. que sí la forma física cambiaba Sí. porque estaba más paradito, Sí. pero el concepto era había más profundidad en el concepto. Sí, cómo no, cómo no. Ok. No, y fíjate, una cosa que yo vi del maestro Nishiyama es que él enseñaba. Ok. Eso, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Diferente. Muy diferente. Ahora Era porque- metódico. Porque en el 1975 yo fui cuando el grupo de Sabana Grande Ajá. que tenían, ellos practicaban unos saltos allá en... Oh, sí, yo me recuerdo de los saltos. Trajeron 2 veces a Okazaki. Okazaki estaba más joven. Sí, mucho más joven. Pero Okazaki enseñaba el básico, lo mismo. O sea, no había otra tradición de técnica, te enseñaba lo mismo. O sea, Nishiyama era diferente. Nishiyama te enseñaba una kata, como que te enseñaba la técnica era muy defensivo y muy en la cuestión de los puños. Te tiraba un puño, ¡plá! Y tú no lo veías. Yo siempre he dicho, don Eddie, y usted por favor déme su opinión, que uno enseñaba por movimiento. Yo hago esto así, tú me imitas. Ajá. Ahora, en el caso del maestro Nichiyama Sensei enseñaba en base
a lo conceptual.